Este es Dreamweaver, muchachos. Ya en el campus virtual les he mostrado a ustedes un video tutorial explicándoles los conceptos básicos. Los conceptos básicos de la interfaz. Le acabo de dar control N para el nuevo documento y voy a escribir acá 0001. Voy a dar crear un nuevo documento y ahí está. Esto básicamente es la interfaz de Dreamweaver. ¿Qué es la interfaz? Es la presentación de todos los elementos que están dentro de un software, que componen el software. Es todos esos elementos visuales con los cuales el desarrollador se enfrenta. Pero antes de desarrollar nosotros un sitio web dentro de esta interfaz, debemos comprenderla. ¿Y cómo funciona? Pues en la parte superior encontramos todo lo que es la barra de herramientas principales, que son todas estas herramientas que por defecto trae todos los software de Adobe para los que quieran escribir manuela, no sé, si alguien quiere tomar apuntes, les puede servir bastante. ¿Ok? También debemos ver que está dentro de archivo, cada uno trae sus comandos al ladito. Control N, nuevo documento. Control O, abrir un documento. Control S, guardar. Shift Control S es guardar como. Estos comandos son muy útiles. Tratemos de usarlos para que ustedes agilicen. Recuerden que si vamos a programar un sitio web, necesitamos tiempo. Y tiempo es lo que no hay. Vamos a tratar de en un tiempo récord de más o menos 13, 14 clases hacer nuestro sitio web. ¿Listo? Pero vamos a ver si es posible. Trae lo mismo, exactamente lo mismo que toda la suite Adobe. En edición, pues lo mismo, ver cómo vamos a ver ciertos componentes. Vamos a empezar con los primeros. Insertar elementos, herramientas, buscar sitio para crear un nuevo sitio o administrarlo, ventana y ayuda. Ojo con esta herramienta de ventana porque allí encontramos todas las ventanas que vemos en nuestra interfaz. Allí, si por ejemplo, profe, cerré la herramienta de archivos, entonces, por ejemplo, lo voy a poner flotante, lo cierro, ay, profe, ¿ahora qué hago? Entonces me voy para la ventana y archivos, ¿sí? Y lo ubico dentro del segmento donde debe quedar, fíjense, y ahí lo estoy ubicando en su orden, ¿ok? Es bien importante que sepamos cómo colapsamos, cómo ponemos esas ventanas flotantes, etcétera, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Esta barra lateral, que es donde tenemos unas herramientas que son de ayuda, pero que realmente hay algunos elementos que no necesitamos. Por ejemplo, el primer icono que aparece por defecto es abrir documentos, pero nosotros sabemos que con control O abrimos documentos. Entonces, ¿para qué vamos a usar este icono? Y fuera de eso, en la parte superior, abrir documento. Entonces, no es necesario, ¿sí? Estos que es administración de archivos, lo que es opciones de vista en vivo, aquí tenemos la opción de vista en vivo, entonces no es tan necesario, alternar barra de consultas, etcétera. Todos estos elementos hay algunos que sirven y otros que no. ¿Cuáles? Al final hay 3 puntos suspensivos que me indican que yo allí puedo encontrar los diferentes elementos. Entonces voy a descliquear o deschequear los elementos que no me sirven y vamos a dejar los que sí. Vamos a quitar inspeccionar, opciones de vista en vivo. Vamos a dejar este que es contraer etiquetas complementarias. Completa. Vamos a expandir todo. Vamos a quitar formatear código fuente y vamos a dejar aplicar comentario y quitar comentario. Vamos a dejar esas 4 que son las más importantes o las que más necesitamos. Repito,
Una que es contraer etiqueta completa, otra que es expandir todo, otra que es aplicar comentario y otra que es quitar comentario. ¿Listo? Vamos a dejar esas 4. Le vamos a dar listo y fíjense que en la parte izquierda, ahí ya quedaron los 4 elementos. Muy bien. En la parte inferior encontramos que tenemos propiedades y una barra informativa. Esta barra informativa me ubica en dónde está, me informa dónde está ubicado el cursor. Fíjense que cuando yo le doy clic aquí donde dice HTML, head, en la parte de abajo me aparece head, ¿sí? Cuando le doy aquí en esta etiqueta meta, le doy y aquí en la parte de abajo me aparece que estoy en meta dentro de head. ¿Ok? Esta es una parte informativa donde también me está indicando cuál es el tamaño de visualización de mi sitio web, que es un 272 por 567. Pero también puedo ver que hay otros tamaños preestablecidos como para iPad, como para iPhone, como para Google, ¿sí? Que puedo usar. Pero más adelante vamos a ver cómo editamos esta parte de estos complementos, de estos tamaños de complementos. Y al final encontramos vista previa. Y dentro de vista previa encontramos 4 navegadores o exploradores de Internet, que son Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, que ya realmente no está en desuso, y Microsoft Edge. Ahora, dentro de esos 4, ¿cuáles son el navegador que más usamos? El Google Chrome. Pero para activar Google Chrome todavía no tenemos una tecla automática que me pueda previsualizarlo inmediatamente. Eso lo vamos ahorita en preferencias, vamos a alterar. Vemos que el que sí está es Internet Explorer. Entonces con Internet Explorer, ahí sí veo que está directamente con F12. Con solo presionar la tecla F12 me abre el sitio web para visualizarlo en Internet Explorer. ¿Ok? En la parte superior, aquí está la parte donde podemos ver, primero, 3 vistas de nuestra área de trabajo. Esas 3 vistas del área de trabajo son código, que es para ver netamente el código, dividir, para ver el código y simultáneamente ver la estructura de mi sitio web, y en vivo. En vivo tiene 2 modalidades. Tiene la modalidad diseño y la modalidad en vivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos en diseño y fíjese que diseño aquí ya me muestra elementos que yo puedo editar. Pero en vivo, mire que en la parte inferior no me muestra nada, ¿sí? Entonces es importante comprender esto. Dividir es la opción en que básicamente vamos a trabajar siempre. En la parte derecha encontramos archivos, insertar y diseñador de SS. El diseñador de SS es uno de los elementos importantes porque aquí lo que vamos a ver es ver cómo o elementos que nos ayuden para la apariencia o visualización de los elementos que yo codifique. La apariencia o visualización que yo codifique pueden ser colores, formas, tamaños, tipos de texto, colores del texto, y todo esto está dentro del diseñador de SS, que son los estilos. Pero más adelante vamos a complementar en eso, o sea que esta paletica es muy importante. Diseñador de SS. Que el software los llama fichas. Fíjense que aquí los llama fichas. Insertar, que son elementos de HTML para yo insertar directamente a mi código, que es muy importante, y archivos. ¿Listo? En la parte inferior está DOM, que DOM cumple la misma función que esta espina de pescado o miga de pan, que lo llaman, o qué sé yo, que me está visualizando la estructura
del contenido. Fíjense que aquí está seleccionado spam y en la parte inferior también encontramos spam. Lo que pasa es que aquí lo puedo ver vertical y aquí de manera horizontal. Este DOM es muy importante. Fíjense que cuando yo voy seleccionando alguno, inmediatamente me está haciendo la selección en la parte derecha donde está el código de todos esos elementos. ¿Ok? Fragmentos, pues son unos fragmentos de elementos que son complementarios y que nos ayuda a agilizar ciertas codificaciones. Y esas codificaciones, hay elementos que ya están creados y que hay repositorios en la web de los cuales yo puedo tomar esos repositorios y usarlos dentro de mi código y alterar ese código. ¿Ok? Entonces, fragmentos también los vamos a usar. Y en la parte superior vemos cómo están los diseños preestablecidos de la interfaz. Vemos desarrollador, que es por defecto, viene de esta forma. Fíjense que elimina los 3 métodos de visualización, código, dividir y en vista. Solamente me aparece visualizado el código. Y esta es una forma para los desarrolladores máster, que son solamente, no necesitan estar viendo cómo se visualiza, sino que se necesita solo ver el código. Con entender el código, ellos ya ven cómo, ya se imaginan cómo se está visualizando el diseño. La parte de archivos, fragmentos y esta parte de elementos, ¿cierto? También encontramos el estándar, que es la visualización de la interfaz. Fíjense que eliminó prácticamente varias de las herramientas de la parte izquierda, eliminó propiedades de la parte inferior, dejó DOM y dejó archivos, insertar y diseñador. ¿Sí? Entonces está bueno. Aquí lo único que tendríamos que hacer es herramientas, estándar, no, perdón, este no es. Vamos a quitarlo. Es barra de herramientas. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita les explico eso. Vamos a poner es propiedades. Propiedades me deja el panel flotante. Recuerden, muchachos, que esta propiedad la trae casi todos los software de Adobe, donde todos los elementos son flotantes y colapsables o agrupables o de alguna manera que se pueda acoplar en alguna parte. Fíjense que la barra de propiedades es horizontal, la muestra horizontal. Y realmente la información que me muestra las propiedades de cualquier elemento que yo seleccione aquí, si yo seleccione esta imagen, entonces me va a decir, es una imagen de 162K, o sea, cuánto pesa. Me dice en dónde está ubicada esa imagen guardada en mi dispositivo, en mi computador. Si la puedo editar por Dreamweaver, por Fireworks, perdón. Me dice características y a veces también tamaños de altura y anchura de esa imagen. Pero toda esta barra de información es horizontal. No la puedo colapsar o acoplar en un área que sea vertical, porque fíjense lo que sucede. Entonces la voy a arrastrar, la voy a volver flotante, la puedo arrastrar y mover desde estos cepillitos o estas lineecitas o desde la parte superior, la puedo expandir, ¿sí? Desde esas lineecitas o desde esas flechitas que ustedes ven, o la puedo también acoplar en la parte inferior, que es lo ideal. Es el área ideal para poderlo acoplar, ¿sí? Ahí está. Si yo le doy clic, fíjense que ahí me muestra ya toda la información de propiedades de esa imagen. ¿Listo? Aquí ya tenemos los 4 elementos. Tenemos los 3 tipos de fichas que necesitamos. DOM también lo puedo poner en la parte superior para que no se me divida esta área de fichas, este grupo de fichas en 2. Voy a minimizar lo que más pueda y dejo archivos. Ahí está. ¿Listo?
Ahí ya tenemos archivos, insertar, diseñador CSS y Doom en esta parte derecha. Listo, resulta que yo ya estoy cómodo con la distribución de los elementos de mi interfaz. En ese sentido, lo que yo puedo hacer es, yo quiero guardar esa distribución de elementos para que solamente se me queden de esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es irme para aquí mismo donde estamos viendo, estándar, le puedo dar guardar actual o me voy para ventana, me voy para diseño del espacio de trabajo y le doy guardar actual. Es exactamente, estas mismas opciones son las mismas que están aquí en esta parte. Le voy a dar guardar actual y le voy a poner un nombre. Ah, bueno, ya me lo guardó. No me está abriendo el guardar actual. Vamos a ver, entonces, enseñar, guardar actual. No me da. Por acá, guardar actual. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Nuevo espacio de trabajo. O sea, ¿qué hice? Guardé esa visualización en cuál diseño o espacio de trabajo, en el estándar. Ahora, lo que voy a hacer es guardar nuevo espacio de trabajo. Aquí voy a poner mi espacio o mi nombre, lo puedo poner para que siempre esté la distribución de los elementos del espacio de trabajo de esta forma. Aceptar. Y cada vez que yo abra un nuevo documento, control N, me va a abrir con esa distribución. Fíjense, le voy a dar control N, nuevo, me creo un nuevo documento y fíjense que todos los elementos están distribuidos. Tiene propiedades, tiene esta barra de elementos, tiene este grupo de fichas, las que yo quise, Doom, diseñador, insertar y archivos, tiene estos modos de vista y listo. Y fíjense que está el espacio de trabajo Carlos Trejos, ¿sí? También puedo restablecer, o sea, rediseñar, etcétera. Yo ya había guardado otro que es mi espacio, cambia en ciertas cosas, pero me gusta más este que es Carlos Trejos, este nuevo que estoy haciendo. Ventana. Vamos a ver. Común y documento están chuleados. Vamos a descliquear común y me quita la parte visual donde están los tres modos de visualización de mi espacio de trabajo, que es código, dividir y diseño. Lo vamos nuevamente a colocar. Y común. Y en común vamos a descliquear y aquí me quita las herramientas de esta parte que habíamos seleccionado 4 herramientas. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo con común y con documento. ¿Listo? Aquí de esta forma podemos visualizar la interfaz tal y como quería. ¿Listo? Eso es en sí, muchachos, lo que corresponde a la visualización de la interfaz, lo que yo necesito. ¿Ok? Vámonos para preferencias, que es con control U, para los que escriben los comandos en sus cuadernos. Control U son preferencias. ¿Y qué son las preferencias? Las preferencias son las funcionalidades de el software. ¿Cómo va a funcionar el software? Una cosa es la interfaz y otra cosa es la funcionalidad según mis gustos y preferencias. Por eso se llama preferencias. Entonces, en la primera categoría, que es general, está mostrar pantalla de inicio. Cuando yo abro el archivo, pues que me muestre la pantalla de inicio, que me vuelva a abrir los documentos al iniciar, el último documento abierto, que me advierta cuando hay archivos de solo lectura, activar archivos relacionados, está bien, todo eso lo dejamos. La que sí vamos a cambiar es esta. Número máximo de pasos de historial.
¿Qué significa eso? La cantidad de control Z que yo pueda dar. Entonces yo lo voy a poner no 50, sino 30. ¿Por qué le disminuyo? Porque esto depende mucho de la memoria RAM, del disco duro, de la tarjeta gráfica. Y si no tenemos un equipo que tenga mucha potencia, pues por lo general es mejor poner pocas control Z. Esto es el control Z, devolverse las acciones. Estaba en 50 acciones, para devolverse 50 acciones lo vamos a dejar a 30. Le damos a aplicar y continuamos. Vamos a dejar accesibilidad, actualizaciones integradas, ajustes de sincronización, etcétera. Vamos a irnos para copiar y pegar directamente. Les estoy mostrando cuáles son las preferencias que ustedes deben modificar al iniciar el software. Copiar y pegar. Aquí está activada el texto que tenga negrita y cursiva. Si nosotros vamos a copiar y pegar textos que tienen negrita y cursiva de un sitio web aquí en código, pues me va a conservar ese formato. Esa no es la idea es que solamente me copie el texto y los estilos de esa fuente yo se los defino para poderle cambiar los tipos de letra, si va en negrita o no, si va en cursiva o no, eso lo defino yo. Entonces seleccionamos es solo texto y activamos convertir comillas tipográficas a comillas rectas. Si ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de comillas dentro del teclado. Hay unas comillas que son curvitas, que son como las inglesas, hay otras comillas que son rectas y las vamos a dejar rectas. Entonces vamos a aplicar, solamente dejamos solo texto y convertir a comillas tipográficas. Listo. Seguimos con estilos de CSS. Dentro de estilos de CSS, pues más adelante vamos a entender un poco más a profundidad qué significa estilos de CSS. Los estilos son los que me ayudan a definir son esos elementos que muestran la estética, la forma, la apariencia de cualquier elemento que yo defina dentro de mi diseño web. ¿Ok? Entonces, dentro de estilo de CSS, lo que vamos a activar es los prefijos de CSS. Esta parte. Dentro de estos prefijos vamos a dejar activado los 3. Tenemos que verificar que estén los 3 activados. ¿Por qué? Porque WebKit es todos los navegadores como Google Chrome y Mozilla. De hecho, Microsoft Edge, está dentro de WebKit. Firefox, esa parte, y Opera, esa parte, como lo pueden ver. Entonces vamos a dejar activo estas 3. Quiere decir que cuando yo quiera visualizar mi sitio web en la web, valga la redundancia, pues que todos los elementos de código que yo haya realizado en esta parte izquierda me puedan aplicar tanto en Firefox como Opera, Edge y Google Chrome. Le damos a aplicar. Luego nos vamos para formato de código. Y dentro de formato de código hay un chulito, un check que deben fijarse que sí deba estar seleccionado. Los otros elementos pueden quedar así. Pero Emmet es un elemento que no puede faltar porque este elemento me ayuda a ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, fíjense que lo voy a dejar seleccionado. ¿Sí? Ahí está seleccionado. Le voy a ir a aplicar y cerrar. Voy a eliminar todo este código que me lo arrojó por defecto y para aplicar todo ese código, pues yo empiezo manualmente, abro un paréntesis, HTML, cierro el paréntesis, automáticamente me crea el otro, dentro de HTML, luego creo otro que es health, que es otra etiqueta. Para los que no sepan qué es lo que estamos hablando en este momento, pues les recomiendo que lean el documento que está publicado en el sitio, en el campus virtual sobre las etiquetas. El body, vamos a ver, body, lo cierro, automáticamente me está creando la etiqueta de cierre.
etcétera. Y dentro de body, pues yo voy a poner párrafo. Entonces voy a abrir un div. Ya vamos a ver a profundidad qué significa todo esto que estoy escribiendo. Y luego, párrafo. Párrafo. Cierro. Y aquí escribo, este es un escrito de ejemplo. ¿Listo? Fíjense en la parte derecha de sus pantallas que cuando yo le doy clic, espero a que se actualice y ahí quedó el texto, ¿cierto? Este es un escrito de ejemplo, ¿ok? Ahora, fíjense que todo esto lo tuve que escribir manualmente, pero la otra forma es que cuando activamos Emmet, solamente escribimos HTML, 5 y la tecla tabular. Momentico, ahora sí. HTML 5, 5 y la tecla tabular. Y fíjense que ya automáticamente me escribió la estructura. Ya no tengo que escribir todo este código. Por eso es tan importante Emmet que esté activado. Voy a abrir otra vez la tabla de preferencias de Control U y eso es lo que me hace Emmet. ¿Ok, muchachos? Ahora, seguimos con fuentes. Por eso hay que dejarla presionada, seleccionada. Seguimos con fuentes y en fuentes es importante que tengamos Unicode. Yo no sé si ustedes han visto o han detallado que en casi todas la suite de Adobe, lo que es Photoshop, Illustrator, hasta a veces Arial, hay un tipo de texto que es Unicode. Pero Unicode es un formato que permite identificar las tildes, las ñes, los puntos y comas, dos puntos, es decir, los caracteres especiales. Por eso es importante que tengamos activado Unicode para al momento de nosotros escribir algún texto con caracteres especiales, sí lo identifique. En la parte inferior vemos la fuente proporcional, fuente fija, eso lo podemos dejar, y la vista de código. El tamaño dice aquí 11. Si yo le activo el tamaño a 20 y le doy a aplicar, fíjense en esta parte lo que sucede donde está el código. Aumenta de tamaño. Y esto es posible, es necesario para aquellos que tienen monitores 4K, 8K, donde se va a ver mucho mejor el tamaño del texto mucho más grande. Entonces, por eso es importante. Pero yo, a mí me gusta dejarlo o en 9, que es más pequeño, pero que me permite visualizar más o tener más espacio para ver el código hacia abajo, hacia la parte de abajo. Por eso lo dejo en 9, pequeño. Ya ustedes mirarán qué tamaño les es más cómodo. Le doy a aplicar y esta es la parte de vista de código. ¿Ok? Ya tenemos Git, guías de nuevas funciones, que lo dejamos así. Aquí en guías de nuevas funciones, son esos recuadros que salen automáticamente y que son para recomendar y decirle a las personas qué es ese elemento. Esto es importante porque hay veces que activamos ciertas cositas dentro del software y no sabemos qué es, pero eso es como una ayuda automática. En este momento, como yo no tengo aquí una funcionalidad nueva que no le haya dado clic, pues por eso no me está dando la identificación o ese recuadro. Pero a algunos de ustedes les va a aparecer estos recuadros que son de consejos prácticos para que uno aprenda un poco más de esas herramientas donde está el cursor. ¿Ok? Lo dejamos así. La interfaz. Vámonos para la interfaz. Y dentro de la interfaz, aquí vemos lo que son los temas o colores de la aplicación. Nos vamos para blanco. Cuando le damos blanco, fíjense que cambia todos los colores de de toda la interfaz del software. Nos deja todo blanco.
Este color no es recomendable porque cansa la vista y no es producente para los ojos. Cuando estamos codificando un sitio web, pues nos vamos a demorar bastante tiempo. Entonces, pueden explorar con este grisecito, un gris más oscuro. A mí me gusta por lo general el negro. Y en la parte de abajo es el color de tema del código. Como aquí vamos a estar gran parte del tiempo escribiendo código, pues entonces lo dejamos en dark. Cuando lo seleccionamos en dark, le damos a aplicar y nos aparece esta parte en negro oscura y la parte del código blanco. Es lo único. Entonces es lo aconsejable. Ya ustedes, si les gusta de otro tipo de color, por ejemplo, Solar Cell Light, que es muy fuerte, ya ustedes pueden explorar cómo les quedan. Tal vez para algunos dicen, no, pero es que no se ven tanto las diferencias. Sí, claramente sí se ven, solo que hay que estar pues como al detalle. Clásico, ¿sí? Y lo vamos a dejar en dark. Muy bien. En la parte de luminosidad, pues lo dejamos tal cual está. Nuevo documento. Estos son los formatos preestablecidos que nosotros vamos a dejar dentro del software cada vez que yo le dé control N o crear nuevo documento. Pues vamos a crear documentos en solo HTML, tal vez algunos en CSS, JavaScript o PHP, pero cada uno de ellos los podemos abrir según la característica cuando la necesitemos. Pero en términos general, todo este código es en HTML. .html, que es la extensión predeterminada de los documentos. Recuerden, muchachos, que en la clase pasada vimos qué significa extensión. Entonces, aquí tengo una carpeta donde está un sitio web de prueba, que es este mismo index. Y aquí, bueno, no les estoy mostrando directamente, pero ya les voy a compartir pantalla completa para que ustedes vean el tipo de extensión. ¿Listo? Pero voy a continuar y ya enseguida les muestro eso. Entonces, la extensión .html y HTML5, que es la versión más actualizada de código de HTML, las otras anteriores pues son más antiguas, ¿cierto? Eso es lo que dejamos dentro de nuevo documento. Dejarlo claro que cada vez que yo le doy aplicar, cerrar, control N para crear un nuevo documento, y fíjense que ya me aparece con HTML5 y solamente será colocarle el texto. ¿Ok? Por esa razón es necesario dejarlo de esa forma. En PHP lo dejamos tal cual, pues PHP hay una versión anterior y hay otra versión más nueva. No hubo la versión 6, PHP 6. ¿Por qué? Porque esa versión PHP 6 tuvo bastantes problemas en la codificación y todo eso, entonces se decidió saltar de PHP 5.6 a PHP 7.1. Entonces lo vamos a dejar en la versión más nueva que es PHP 7.1. La reescritura, vamos a darle a aplicar. Cualquier cambio que hagamos dentro de preferencias le damos a aplicar para que quede ya sentado. Reestructuración de código. Y dentro de reestructuración de código, lo que hay que dejar claro es que esta etiquetas no cerradas y mal anidadas. Toda etiqueta tiene que estar abierta y cerrada. Si no se cierra alguna, yo puedo seleccionar este clic para que automáticamente el software me la cierre. Pero como estamos en proceso de aprendizaje inicial, vamos a ser muy meticulosos para hacerlo manualmente y ya más adelante confiarnos de esta opción. La vamos a dejar descliqueada, ¿sí? La segunda, cambiar nombre del elemento de formulario al pegar, eso está bien. Y dejamos caracteres especiales como codificar para abrir, cerrar y etc. Le damos a aplicar. ¿Listo? Resaltado, pues son los colores. Esto pues no solemos como modificarlos, pero sí en tamaño de ventana. Dentro de tamaño de ventana, estos son los tamaños que vimos ahora de esta parte de abajo, que eran para los diferentes tamaños de dispositivo o pantallas del cual se iba a abrir. Sin embargo, yo puedo crear uno aquí personalizado y puedo poner uno de 2500 píxeles por 1000.
y ya le doy Enter, le doy Aplicar, 2.500 por 1.000 y fíjense que ya cuando cierro, aquí ya me debe aparecer esa opción. Aquí. 2.500 por 1.000. Vean acá, aquí está nuevo, ¿sí? Entonces, esa es para editar los tamaños, pero pues ese formato no lo vamos a eliminar, solamente con seleccionarlo y darle en menos. Más abajo vamos a encontrar, voy a darle a aplicar, tipos de archivos o editores. Aquí sí es bien importante detenernos un poco y entender esta parte de abajo. Esto me está diciendo que cualquier archivo que tenga la extensión .png me la abra con Photoshop. Cualquier archivo que tenga .gif con la extensión .gif con transparencia PNG y GIF también me la abra con Photoshop o Internet Explorer, también me está sugiriendo, pero el principal es Photoshop. JPG me la está mostrando que con Photoshop. PSD, pues de Photoshop también. FLA, que es una extensión de Animate, no tiene aquí un editor seleccionado. Pues vamos a crearlo. Le doy en más y me voy para donde están los software. Y como es de Animate, lo selecciono, selecciono el punto .exe o el ejecutable del Animate y le doy a abrir. Ya me quedó Animate como principal para cualquier archivo que sea .fla o la extensión .fla. WAV es una extensión de video, pero esta extensión de video es no comprimida, ¿sí? O sea que el tamaño del sonido, perdón, no de video, de video con sonido, es no comprimida. Entonces, la dejamos con el reproductor que ustedes tengan en su computador. Si tienen Windows Media, pues ponen el de Windows Media. Este es para formatos de audio y se abren directamente desde Adobe Audition. MP3 también es un formato de audio, pero no, pero comprimido. Por eso está con la P. MP3 es comprimido y .wav es audio sin comprimir. MPG también es para video, está con este formato, aunque yo, por ejemplo, puedo abrir .wav con Audition. Entonces voy a seleccionar Audition. Hago lo mismo, busco el ejecutable y le doy listo. Pero voy a dejar que sea principal el VLC Media Player. Profe. ¿Sí? Denme un segundito, ya termino y abro paso a las preguntitas. Listo. En la parte de move.move es de videos. Y este de videos pues tiene MP Player o Player, que es el de Windows Media, que viene por defecto, o también le puedo aumentar el de VLC, que es muy bueno, el ejecutable, y lo podemos dar a aplicar. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar como segunda opción, para que el software reconozca que si no me abre por Windows Media Player, entonces por VLC Media Player. ¿Sí? Y SWF es la extensión para animaciones en JavaScript que son realizadas en Animate, que también es por FLA. Entonces, vamos a buscar nuevamente Adobe Animate y la extensión de FLA. La buscamos, Animate, y la seleccionamos y le damos principal. Muy bien, ahí tenemos ya los tipos de archivo o editores. Finalmente, pues validador de W3C, pues ya tenemos que es HTML5 para que sea ajustable a todos los tipos de pantalla, autoajustable, entonces es muy cómodo. Y la vista previa en tiempo real, aquí es a donde estábamos viendo, vamos a darle a aplicar, la ejecución que habíamos dicho. En Internet Explorer, pues no es mi navegador favorito, yo quiero que sea por Google Chrome. Entonces vamos a cambiar el comando que me active directamente para ver el diseño del sitio web por Google Chrome y no por Internet Explorer. Pues entonces allí es a donde en preferencias, vista en tiempo real, vamos a dejar Google Chrome con F12
Vamos a editarlo. Google Chrome como navegador principal. Y el navegador secundario lo podemos dejar en Edge, porque pues ya Internet Explorer pues ha mutado y ha cambiado a Microsoft Edge, o ya es muy en desuso. Y Microsoft Edge lo vamos a dejar como navegador secundario. Y con navegador secundario lo abrimos con control F12. Ahí está la gran diferencia. Le doy a aplicar y vamos a ver por medio de este ejemplo. Aquí le voy a dar control F12, perdón, F12. Me pide que si deseo guardar los cambios antes de publicarlo en la web, le voy a dar que sí. Voy a guardarlo en escritorio, puede ser, pues esta es una prueba que no debería ser de esa forma, pero lo vamos a dejar así, 001, prueba, le vamos a guardar e inmediatamente, miren, fíjense que ya me lo está abriendo en navegador de Google Chrome. Ustedes no se les está viendo la pantalla completa, lo vamos a ver de una vez. Fíjense que estas son las ventanitas de recomendaciones que yo les hablaba ahora en la parte de esas ventanitas que son elementos visibles, eso está por acá en formato de código, fuente, nuevas funciones, guía de nuevas funciones. Estas son las ventanitas que ustedes están viendo acá en este momento. Entonces, fíjense que como la usé por primera vez con F12, entonces automáticamente el software me está mostrando las recomendaciones y cómo se hace uso de esto. Pero como yo ya entendí, entonces le puedo dar cerrar y ya para la próxima vez que yo lo use, ya no tendría que usarlo. Aquí voy a cambiar el formato de width, o sea, del tamaño. Le voy a poner 100%. Ahora sí se me visualiza al 100%. Fíjense que como yo modifiqué el código, dentro del nombre del archivo ya me aparece un asterisco y si le doy control S, que es guardar, desaparece el asterisco. Es decir, el asterisco me indica que yo he modificado algún elemento en el código o en la parte visual y que no he guardado. Entonces, eso es importante que identifiquemos en la parte superior el asterisco pequeñito, que es el que me indica que no he guardado. Ahora sí le voy a dar F12 y fíjense que ya se ve al 100%. Ahora sí, perdón que les voy a compartir pantalla. Muy bien. Chicos, la clase pasada habíamos visto ciertos conceptos interesantes, importantes, que era necesario que ustedes abrir el curso de ciberlenguajes por esto, que vimos ciertas diapositivas donde nos explicaba cuál era el uso, la cantidad del uso de la Internet y cómo eso ha generado cierta dependencia y que hoy en día se llama la ciberdependencia. La ciberdependencia, pues, tiene consigo ciertas enfermedades que se puede catalogar de esa forma o fenómenos que ya tienen nombre, como la textofrenia, el phobing, que es lo que a veces hacemos con el profe o con el gordo o la gorda o con nuestros familiares, que es despreciar a los otros, la nomofobia, etc. Todo esto ya lo vimos la semana pasada dentro de nuestra primera explicación. Vimos lo que era la web, que era el conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada en la Internet. Vimos la diferencia entre la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0. Vimos también lo que es cloud computing, que es la nube, que es ese sistema de almacenamiento de información en la nube y que esa nube realmente son servidores. Entendimos cómo está comprendido un sitio web, que el sitio web tiene tres componentes básicos, que uno es el dominio, o sea, la URL, la dirección. El otro es el hosting o el host, el hospedaje de todos los elementos que tienen que ir dentro de un sitio web. De hecho, vimos estos tres servidores de hosting y el código, que aquí es a donde ya estamos y nos vamos a detener el día de hoy, para poder que un sitio web sea visible y consumible por todos los usuarios. También vimos cómo era una estructura de un sitio web y cómo básicamente teníamos que estructurar dentro de un mapa conceptual nuestro sitio web y que esta era la tarea. Nosotros definir
cómo íbamos a estructurar nuestro sitio web. Ustedes iban a diseñar una estructura de cómo iba a estar, cómo iban a hacer el sitio web. Y ese es el punto de partida. Siempre tenemos que hacer una planeación de un sitio web y parte de la planeación es definir cuál es la estructura de un sitio web. Vimos diferentes ejemplos, perdón, y que ustedes van a tener la opción pues, de diseñar o tenían la opción de hacer la tarea de el mapa conceptual y que solamente María Camila, Valentina Zapata y Daniel Barrientos no hicieron la tarea. Los vuelvo a nombrar para que quede grabado y quede evidencia que ustedes están indisciplinados iniciando el semestre. Pues vamos, hasta ahí quedamos la clase pasada. La Internet es una red mundial que transporta gran cantidad de datos e información. ¿A través de qué? A través de correos electrónicos y sitios web o plataformas web. Son las únicas dos formas o tres por las que transporta esa gran cantidad de información. También pues redes sociales que entraría dentro de sitios web o plataformas. Y una página web es un documento de texto que está constituido, para los que escriben, Daniel, para los que escriben, está constituido por medio de un sistema de lenguaje que es muy específico y es el HTML. Y eso es lo que hemos venido hablando dentro del software Dreamweaver. Aquí vemos HTML y HTML, lo vimos en preferencias, etc. Pero ¿qué es en sí el HTML? Es Hypertext Markup Language, que es hipertexto o lenguaje marcado de hipertexto. Lenguaje marcado de hipertexto. Es esa escritura que debemos realizar para codificar un sitio web. Pues muchachos, la única forma de que la web lea un sitio web, la forma, su estructura, su contenido, es por medio de HTML, de un lenguaje exclusivo, para que la web entienda qué es lo que nosotros vamos a programar por medio de un software específico para crear un sitio web. Nosotros no podemos decirle al software, yo quiero que vaya un título de esta forma redactadito en texto, porque la web no lo va a entender. Tiene que tener una escritura y dentro de esa escritura, una estructura específica para poder que la web nos entienda qué es lo que nosotros vamos a estructurar mediante el diseño, ¿sí? En ese sentido, pues es importante que nosotros entendamos por qué es HTML, porque es ese hipertexto, ese es el lenguaje marcado por hipertexto, ¿sí? ¿Cómo se debe mostrar la información? Y esto es básicamente una estructura. Esto es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Y no solamente a hacer, sino a leer, pero tampoco lo vamos a aprender de una forma muy pro para que no se vayan a estresar. Pues si nos estresamos o no hacemos la tarea, es un simple mapa conceptual, como fue el caso de María Camila Jiménez, Daniel Barrientos y Valentina Zapata, pues no se vayan a estresar con esto. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo leerlo, pero sí les voy a enseñar, sí va a quedar, es importante que no vamos a hacerlo de una manera profesional. ¿Por qué? Porque no es el fin de sus carreras. Una página web visualiza, un sitio web visualiza todo lo que está contenido dentro de ese código en HTML. De eso se trata. Esta sería como un claro ejemplo de cómo es la visualización de un sitio web por medio de ¿qué? De ese código en HTML. ¿Y qué es HTML? Es Hypertext Markup Language, para que nunca se les olvide. Un sitio web está constituido por diferentes páginas web. ¿Qué es una página web? Una es inicio, la otra página es servicios, la otra página es historia y la última página es contactos o contáctenos. Para que no confundamos los términos, porque técnicamente se debe decir, en la página web de contáctenos puedes escribirnos a través de nuestro sitio web. Eso sí está bien dicho, comunicadores del futuro. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos cuáles son las diferencias entre página web y sitio web, que algo pues ya les había explicado la clase anterior. Hay diferentes motores
y software que nos ayudan a constituir o a crear un sitio web. Pues ese sitio web puede ser creado en total por Dreamweaver, pero también necesitamos editores de mapas de bits, es decir, software específicos que nos ayuden a editar las imágenes. También editores de animación que nos ayuden a editar o a crear ediciones o animaciones en JavaScript. Y que es importante conjugar todo este tipo de elementos para poder, dentro de un mismo software, crear un sitio web. ¿Ok? Pero hay otras herramientas TIC que vamos a aprender también dentro de este curso de cómo crear un sitio web sin depender tanto de Dreamweaver. Sin depender tanto de Dreamweaver. Lo que pasa es que dentro del curso, el software vertebral o columna es el software Adobe Dreamweaver, porque es la suite que la universidad ha comprado y que nos sirve para hacer este ejercicio. Ahora, también vamos a aprender cómo crear sitios web a través de otras herramientas TIC para aquellos que no puedan o su computador no les dé para instalar un Dreamweaver. Entonces, es importante que tengamos claridad en eso. Cuando nosotros creamos el sitio web dentro de Dreamweaver, pues ese sitio web en primera instancia está almacenado en la computadora y necesitamos un servidor o un host en la internet, en la web, para que se pueda visualizar a través de internet y otras personas o nuestro público objetivo visualice nuestro diseño. Primero que todo, tenemos que planear cómo es el sitio web, cómo lo visualizamos nosotros en nuestra mente, en nuestra cabeza, cómo va a quedar finalizado el sitio web. Pues para eso nosotros necesitamos diseñar en primera instancia un mapa conceptual. Después de ese mapa conceptual, diseñamos un boceto de cómo va a quedar ese sitio web de manera finalizada. Ese boceto podría ser diseñado en Photoshop, en Illustrator, no importa el software, pero es necesario crear un boceto. De hecho, hasta lo pueden graficar a lápiz y papel. ¿Cuál es el objetivo de nuestro sitio web? Pues el objetivo es generar contenidos dentro de nuestro sitio web para que sea consumido por un público específico o un público objetivo. Ese es el objetivo de un sitio web, por esa razón creamos. Y eso genera visibilización de nuestra marca o de nuestro negocio. Un sitio web debe tener una navegación clara o prominente. Nos vamos para un ejemplo dentro de la web. Aquí tenemos la navegación. Vamos a irnos para esta revista. Aquí tenemos una navegación clara, prominente. Sabemos que está ahí en la parte superior. Está clara, visible. Fíjense que los colores son contrastables. Entonces necesitamos ver claramente o informarle al usuario, al visitante, que ese sitio web tiene un menú navegador bien visible, bien definido, bien estructurado. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, este sitio web donde estamos navegándolo, etcétera. Vamos a ver otro. A ver si por acá hay otro sitio web. Bueno, sí hay otro sitio web que casualmente es el mismo. Aquí vemos otro sitio web, otra revista. Aquí vemos el menú navegador. Fíjense que este es el menú de la navegación de las páginas de todo este sitio web, chicos. Aquí tenemos el menú, el botón de quiénes somos, asociados, noticias, call of papers, o sea, llamadas a publicaciones y contacto. ¿Sí? Estos son los botones del menú navegador de un sitio web, que es lo que básicamente estamos viendo dentro de la presentación. Debe ser distintiva, es decir, que se distinga dentro de todo el diseño y estructura de nuestro sitio web, que claramente sea visible y sea claramente identificable ese menú de navegación. Y no debemos hacerla complicada para evitar que los usuarios se pierdan en toda esa cantidad de clics. Fíjense que esto es un menú flotante donde hay varios botones dentro de quiénes somos.
hay varios botones dentro de asociados, hay varios botones dentro de Call of Papers, y esos varios botones no todos están acá. Por eso se agrupan para que la persona sepa que mentalmente dentro de qué página está o una categoría de una página. Por eso esas son las características del menú navegador. Otras consideraciones es que haya claridad y jerarquía del contenido. Es decir, no vamos a empezar con la información que no es tan relevante. Vamos a darnos para aquí, para la primera página. Junta, por ejemplo. Aquí. Fíjese que tiene un orden estructural. Fíjese que esta información no está primero que esta información. ¿Por qué? Porque eso me está hablando de la jerarquía de la información o del contenido. Y si aquí me dice que hay una junta directiva, pues lo primero que me debo encontrar es la junta directiva, no esta historia que me está planteando el software. Esto no quiere decir que sea menos importante que la información de la junta directiva, pero sí debe ir después de la junta directiva. Esto es un ejemplo, pues, del sitio web, que es lo que me habla que haya jerarquía del contenido. Determinar cuál es la información más importante que el resto de la información o relevante, ¿sí? Organizar todos los contenidos de una manera jerarquizada. También tenga buen posicionamiento de las imágenes. Pues aquí vemos que hay una posición clara, donde está bien estructurada. Fíjense que conservan los mismos espaciados entre imagen e imagen. Bien. Están los mismos espaciados entre imagen e imagen. Está claramente definido y están claramente posicionadas. Están de una forma en la parte superior 3, en la parte inferior 2. Como son menos, pues entonces estas son un poquito más grandes que las anteriores. Entonces están visibles, ¿sí? Tipos de letras y fuentes consistentes con poca variación. Es decir, fíjense que no vemos casi diferencias o múltiples usos de fuentes tipográficas. Aquí podemos ver claramente que hay una y dos fuentes tipográficas. No hay más. Fíjense, no hay más. Y tenemos mucha información. ¿Qué pasaría donde hubiese más? Pues confunde, no hay estética y armonía visual dentro de la estructura de un sitio web. Solamente usamos dos tipos de fuentes. Esta, que es esta misma, y esta misma también, y esta que tiene serifa. ¿Okay? Fíjense que no tenemos más de dos tipos de fuentes. Y eso sería lo ideal. Hombre, pero es que yo necesito otro tipo de fuente. Bueno, 3 ya son muchos. Pero si usted trata, pues, y quiere que haya 3 fuentes, pues lo puede hacer, pero 3 ya son muchos. Por lo general, 2 tipos de fuentes. ¿Ok? La información crítica para el visitante debe aparecer inmediatamente, sin la necesidad de desplazar la página hacia abajo. Es decir, lo más importante debe aparecer aquí, en la parte superior, sin necesidad que el usuario visitante se deslice hacia abajo para verle esta información crítica. ¿Y qué es la información crítica? La información más preponderante, valga la redundancia. ¿Listo? Continuamos con la presentación. Aquí vemos claramente una estructura de un sitio web donde hay un espacio para un banner principal, que lo podemos ver aquí reflejado en la parte derecha. Vemos un menú navegador de portada, servicios, portafolio y contacto. Aquí vemos el menú navegador. ¿Qué estamos haciendo? Estamos contrastando que ese boceto del sitio web se vea en un proyecto final. Y de eso se trata. Que tengamos un boceto para que nos guíe y nos oriente de cómo vamos a distribuir todos esos elementos gráficos, textuales, multimediales dentro del sitio web, cómo distribuirlos dentro del diseño. Por eso es importante. Vemos aquí un cuerpo donde está contenido toda la información. Vemos una site o un apartado que va a ir una imagen y vemos un pie de página o un footer. Esos nombres los vamos a ver a continuación, que es la estructura básica de un sitio web. De todo sitio web tiene esta estructura básica. A ver qué pasa. ¿Dónde está? Ahora sí. Esta es la estructura básica de todo sitio web.
Debe tener una cabecera, una barra de navegación para los que escriben o si quieren dibujar, hacer el muñequito, información principal, que esto va dentro del cuerpo, una barra lateral y una parte institucional, que es la parte de información en la parte de abajo. Vamos a identificar si claramente esto está dentro de un sitio web. Aquí vamos a hacer un paralelo un poco más detallado. Lo vamos a poner en contraste. Ups, perdón. Ahora sí. Listo. Aquí tenemos el paralelo, ¿ok? Tenemos una cabecera que es la parte superior. Una barra de navegación que se colapsó, pero ahí está. ¿Por qué se colapsó? Por el tamaño de la navegación que minimicé. Pero si yo expando, vamos a verla. Ahí, ya está en la parte, ahí está la barra de navegación, ¿sí? Ahí está claramente la barra de navegación y aquí está. Tiene un body o un cuerpo de información que es esta. Toda esta parte donde está toda la información. Tiene una barra lateral o una site o un apartado. Ese apartado es importante para poder colocar cifras, información que no es tan relevante como la principal, la que va dentro del cuerpo, pero que sí es, que no se debe pasar desapercibido. Encontramos otros sitios web que no tienen ese aside. Por ejemplo, este sitio web, donde sí tiene un banner principal o una cabecera, donde vemos el menú y vemos un body. Pero fíjense que dentro de este body sí está el aside también. Este sitio web tiene el aside. Hay otros sitios web que era como el que les estaba presentando que no tiene aside. Y estos son diseños muy contemporáneos que ya la gente está optando para no tener dos columnas dentro de un sitio web. Chicos, fíjense que este no tiene un aside, pero tiene diferentes secciones dentro de la misma interfaz del sitio web, ¿sí? Es decir, tiene un cuerpo, un body bastante amplio y esta es otra estructura. Entonces, para que comprendamos y veamos las diferencias y que es básicamente lo que contiene esta imagen, esta estructura. Dentro de esta estructura vemos que también hay una información principal, también tenemos pues el apartado o la barra lateral y al final está el footer o la información institucional. Yo sé que muchos de ustedes saben todo esto, pero es necesario que se explique de manera detallada cuáles son los componentes de un sitio web. Este es el footer y fíjense que en todo footer hay, en su gran mayoría, hay un mapa del sitio web. Al final también encontramos la navegación, ¿sí? Aquí tenemos otra estructura del footer, y aquí está, y también encontramos la misma navegación que vimos en la parte de arriba. Son ejemplos. Vamos a ver esta revista, aquí también, otro footer, donde está la información en la parte inferior. Podemos encontrar naturalmente diferentes sitios web que hay, pues, que se pueden ver claramente los elementos, ¿sí? Y esos elementos que estamos detallando, pues, se pueden encontrar. Este sitio web no está cargando. Vamos a ver otro. Esta revista profesional de la información. Yo lo que tengo son muchas revistas científicas abiertas porque pues esa es mi fuente de información, las revistas científicas. Y estas son muy leales a este tipo de estructura de sitios web. Ahí vemos una barra superior, el menú, el body, la barra lateral y el footer. Ahí están. Pero hay otros sitios web que están como este diseño, que podemos encontrarlos mucho. Por ejemplo, si nos vamos para el sitio web de Netflix, tiene otra estructura, pero esa estructura de sitio web está programada
bajo otro lenguaje de programación que no es HTML y que podría pues explicarlo más adelante. Pero esto, lo que vemos acá, esto se llama una landing page. Una landing page es, para los que escriben, Daniel, una landing page es la página de aterrizaje donde queremos que llegue nuestro usuario. Y ese usuario aquí lo primero que puede hacer es rellenar un formulario corto y ingresar a disfrutar del sitio web. Pero fíjense que este sitio web, este diseño de sitio web no tiene barras laterales, tiene una cabecera, un header y un body completo. Y ese body está seccionado, tiene diferentes secciones o divisiones creadas, pero sí tiene un footer. El footer es importantísimo porque en el footer podemos nosotros encontrar un mapeo del sitio web con todos sus botones, navegación complementaria, información del desarrollador y algunos otros elementos. También pueden ver ustedes que antes de llegar al footer encontramos un cuestionario y bueno, eso es básicamente lo que podemos ver dentro de este sitio web de Netflix, que este sitio web de Netflix pertenece a la web que 3.0, 4.0, 5.0. ¿Quién me dice, chicos? Punto cero. Continuemos, muchachos. Esta es una web 3.0. Continuemos con este mismo ejemplo que me gustó y vamos a ver dentro de la estructura del sitio web, ¿qué más encontramos? Ya analizamos cómo es la estructura del sitio web. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos acá dentro de la presentación, que es básicamente otro sitio web. Es lo mismo, lo que pasa es que aquí lo hicimos directamente con la web, conectados a la web, y es lo mismo identificar una cabecera, un body, una barra lateral y un footer o un pie de página, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que está constituido la estructura de un sitio web. Ahora, para que la web entienda esta diagramación de estas estructuras, de esta estructura, nosotros tenemos que hablarle a la web por medio de un lenguaje y ese lenguaje requiere de etiquetas. Necesita de etiquetas. Y las etiquetas es básicamente identificadores, fragmentos de texto que le permite al navegador detectar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una cabecera, si estamos hablando de un párrafo, o si estamos hablando de un título, o si estamos hablando de un aside una barra lateral, etcétera. Por esa razón, nosotros tenemos que entender qué son las etiquetas y por qué debemos por lo menos aprender a leerlas para que sepamos de qué estamos hablando. Si es cabecera, etcétera. ¿Sí? Ahora, dentro del campus virtual, se me cerró, vamos a ver si no se me ha cerrado del todo. Dentro del campus virtual, yo les publiqué a ustedes un sitio web donde dice etiquetas. Estas etiquetas hay que verlas, perdón. Aquí lo que hay que hacer es lo que dice el enunciado. Clic aquí para acceder. Le damos clic aquí para acceder, para los que no han hecho la tarea, y leer las etiquetas, entenderlas. Bueno, la etiqueta tiene una particularidad, y la particularidad es que están rodeados por corchetes angulares de apertura y de salida, y de cierre, de apertura y de cierre. Así identificamos que es una etiqueta. Cuando nos vamos, por ejemplo, a la web, vamos a ver aquí un claro ejemplo dentro de la web. Vamos a buscar código HTML, ¿sí? Pero lo vamos a buscar en imágenes. Fíjense, muchachos, que todas las imágenes son iguales. Todas las imágenes son iguales. Perdón,
¿Qué pasó? Ahora sí. Esta, por ejemplo. Aquí vemos que hay una cantidad de etiquetas. HTML title, o sea, es título. Meta, esto es meta información, es información que es oculta, pero que no se va a ver visible, pero que es unos metadatos. Son metadatos, meta información. Link, script, head, cierra head, body y div. Fíjense que ahí vimos un código, un fragmento de código, pero identificamos cuáles son las etiquetas. Vamos a ver acá. HTML, head, title o title, link, cierra head, body, H1 o title. Esto también es para títulos en su categoría, son títulos según la jerarquía. Nav, que aquí este es el navegador, está la etiqueta de navegador, ya me está informando. Y fíjense que casi todos tienen lo mismo. Casi todas las imágenes tienen lo mismo. ¿Por qué? Porque es la estructura general de un sitio web. Por esa razón, nosotros debemos entender cómo se lee un sitio web. Mire esta. Módulo, bueno, aquí hay un módulo. Bueno, esta etiqueta. HTML, body, UL, H4, for body, HTML, file. Esta. Li, table, body, TR, TV. Pero ¿cuáles son esas etiquetas? Pues dentro de el campus virtual yo les publiqué a ustedes todas esas etiquetas, la gran mayoría, hay muchas más, pero las básicas y las generales son las que necesitamos entender, que son estas. Head, principio del encabezado. El encabezado puede contener otro material adicional que no es mostrado en la página. Entonces, por eso, title. Este indica el inicio del título de su página. Inicio el cual no se muestra en el documento. Ojo, no se muestra en el documento. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cuál tipo de etiqueta es title? Entonces voy a sacar esto. Listo. Fíjense lo que dice acá. Etiquetas HTML. Ese es el title. Chicos, Valentina, por favor, prestenme atención, muchachos. Chicos, si está muy aburridor, me dicen. Paramos, tomamos un fresquito y continuamos. Chicos, fíjense, este es el title, el nombre que va a aparecer arriba en la pestaña. Ese es el title, ¿sí? Body, que es el cuerpo, center, bueno, aquí ya esto es para importar imagen, etcétera. Por eso es necesario, muchachos, que leamos o que ustedes puedan leer y aprenderse cuáles son estas etiquetas. Sin embargo, pues los vamos a ver de una manera cómoda simultáneamente. Ahora, entendiendo qué es una etiqueta, ya podemos continuar con esta presentación, que es lo que me ayuda a determinar si estamos hablando o estamos codificando, si es la cabecera, la barra de navegación, o la información, o títulos, etc. Aquí podemos ver algún ejemplo. Header es la etiqueta para la cabecera, muchachos. La etiqueta, toda etiqueta tiene que tener una entrada y una salida. Es como le decimos nosotros a la web, cuándo inicia y cuándo termina. Aquí no es con punto final, sino claramente decirle cuándo inicia. ¿Cuál es la particularidad? Primero, que es el mismo nombre de entrada y de salida, de principio a fin. Pero una tiene el slash, la otra no. Los que tienen el slash indica que ahí terminó la etiqueta, muchachos. Las etiquetas que tienen el slash indica que ahí termina la etiqueta. O sea, que header inicia aquí y termina acá. Nav, mira que todas inician y terminan. No se puede quedar ninguna etiqueta sin cerrar. Por eso era tan importante que le hiciéramos las preferencias al Dreamweaver. Vamos a ver un ejemplo directamente dentro del software. ¿Listo? Aquí tenemos el software, aquí tenemos el lado de la navegación.
Fíjense que toda etiqueta está cerrada. HTML, cuando yo le doy clic ahí, el software automáticamente me está señalando la de cierre. Miren la de cierre abajo. Head o head, ahí está, y mire la de cierre acá. Meta o metadatos, que es el código o el tipo de fuente que reconoce los caracteres especiales, que este es UTF-8. Recordemos, muchachos, que eso está dentro de fuentes Unicode, ¿sí? Este es el UTF-8. Title, el título que se va a visualizar, WS01. Vamos a ver qué pasa si yo publico otra vez con este. Lo publicamos con control F12. Perdón, sí, control F12. Mire el title, WS01. Ahí se está visualizando. Lo voy a cambiar. Vamos a poner otro nombre ahí. Vamos a poner sitio web prueba. Vamos a dar F12. Sin el control. El software me dice, vea, usted hizo un cambio. Aquí hay un asterisco, usted no ha guardado. ¿Desea guardar los cambios antes de publicar? Yo le digo que sí. Y mire que ya me aparece con el título de la pestaña sitio web prueba, que fue lo que yo le puse en esta parte, en esta etiqueta de title. ¿Ok? Title es la etiqueta del nombre de la pestaña del navegador. ¿Listo? Aquí cierra head, aquí inicia body. Recordemos que el body es esta parte. Es esta parte donde va a estar toda la información, el cuerpo del sitio web, body. Entonces, ¿qué hay en body? Hay una imagen. Mire que esa imagen la abro y guardo. Vamos a crearla de nuevo. Vamos a ver acá. Un ejemplo. Head, listo. Vamos a ponerle title, vamos a poner prueba. Hoy estamos a 16 de febrero. Listo. Ahí está. Dentro de body voy a crear una nueva etiqueta que abrimos con los corchetes angulares que están al lado del shift dentro de sus teclados, que están encima del control o de la función. Cuando usamos Mac, están exactamente ubicados en la misma parte. Entonces, abrimos corchetes, ¿sí? Los corchetes angulares y escribimos imagen. Luego le doy search, buscar imagen. Luego le doy igual, es decir, ¿en dónde? Voy a darle aquí clic en examinar. Examino y busco esta imagen. Listo, esta es la imagen que yo quiero. Aceptar. Listo. Ahí ya me la pegó. Ya me la pegó. Lo único que yo voy a hacer es cerrar. Para cerrar, dentro de esta etiqueta es con slash y cierro. Ahí ya cerró. Como ya cerré, ahora sí me la visualiza. Me la visualiza al lado. Pero me la está visualizando sin el tamaño al 100%. Entonces, vamos a alterar esa etiqueta. Vamos a poner aquí alt, ¿sí? De alto, igual, abro y cierro comillas, espacio, vamos a dar width, con width, vamos a colocar ¿cuánto de width? Al 100%. Abro y cierro comillas y dentro de las comillas pongo el 100%. Y ahí fíjense que automáticamente ya se me adaptó esa imagen al 100%, independiente del tamaño que yo visualice. Vea, ahí está, todo al 100%. ¿Listo? Pero la etiqueta está cerrada. Entonces, aquí estamos haciendo ejemplos, muchachos, no se preocupen si está muy complejo o no, pero estamos apenas haciendo una apertura al software y cómo entender este tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, mire que yo guardo, doy control S, guardar, voy a poner dentro del mismo sitio web de prueba el 02, voy a guardar aquí mismo y listo.
Ahora, F12. Y ahí me lo publica en la web. Ahí está. Miremos el title. Prueba 16 de febrero. Ahí está el title. Y la imagen que yo sustraje. Esto es una imagen de la estructura del sitio web. Esto no es un sitio web ya creado. Esto es una imagen completa. ¿Okay? Ahí está el ejemplo, muchachos. Y por eso es necesario que entendamos el código. En dónde es que yo voy a escribir. ¿Listo? Voy a pausar un segundito para abrir pasos a las preguntas. Chicos, ahora sí, continuamos. Continuamos con la grabación. Voy a eliminar este fragmento y lo voy a crear nuevamente. Tengo una etiqueta div, o sea, una división. Recordemos que dentro de la presentación o dentro de las etiquetas que ustedes tienen, tenemos todas las etiquetas div. Vamos a buscar div. ¿Qué significa div? Oh, no está div. Qué raro. Si es una de las etiquetas más importantes. href, y bueno, entonces debe estar dentro del otro documento. Nos vamos para Campus Virtual y aquí hay otro elemento de etiquetas. Vamos a ver cuál es este. Clic. Y aquí tenemos otras etiquetas. Link, Style, Body, Div. División de la página. Fíjense. División de la página. Excelente. Pues ya sé que aquí estoy creando una división. Dentro de esa división voy a escribir abreviado, sin tener que escribir etiqueta de cierre, abro corchetes, sin tener que escribir de esta forma. Abro corchetes, luego P, cierro corchetes, automáticamente y escribo Loren. Loren. Tabular, no me pasa nada. ¿Vieron? Pero de esta forma lo vamos a hacer abreviado. P de párrafo. Cierro la etiqueta con corchete angular cerrando o mayor que. Escribo Loren y le doy tabular. La tecla tabular que está por encima del bloqueo de mayúscula. Le doy tabular y ya me crea esa división con este párrafo. Lo selecciono todo. Control C y voy a pegar. Control V, Control V, Control V, Control V, Control V. Resulta que este fragmento de texto es muy largo, es muy extenso y yo necesito que se vea así en el sitio web. Pues resulta que fíjense que aquí en el código esto se va a ver muy desgastante. Cuando yo necesite subir, bajar dentro del código, yo necesito que esto no se vea, que esto quede oculto. Entonces, por esa razón, vamos a darle clic en la etiqueta de inicio de P. Y le vamos a dar la opción que ya habíamos seleccionado de contraer etiqueta. La selecciono y mire que ahí me lo resume. Pone 3 puntos suspensivos y ya. Pero no desaparece. No desaparece. Ahí está dentro del diseño web. Ahí está. Entonces, podemos ver claramente qué tan útil es ese tipo de elementos. Ah, pero es que necesito volverlo a ver. ¿Cómo lo activo? Entonces, lo selecciono y lo expando con la segunda herramienta. ¡Pam! Ahí está. Y ahí ya lo podemos editar, por ejemplo. Vamos a eliminar todo este fragmento. Ahí lo eliminamos, lo hicimos más corto. Listo. ¿Sí? ¡Qué bacano! Ahora, si yo escribo acá un comentario, por ejemplo, a partir, para que no se me olvide, a partir de aquí, siguen las imágenes. Ah, pero aquí se me está visualizando. Qué embarrada. Yo necesito es que eso no se me visualice en el sitio web, sino que quede como un comentario privado para mi sitio web. Entonces yo lo selecciono todo y le doy esta tercera, aplicar comentario. Clic. Aplicar comentario en HTML. Estamos programando en HTML. Los otros son para estilos. Le doy HTML y mire que aquí ya le puso una etiqueta y se volvió como más oscurito, ¿cierto? Si vuelvo a la parte de abajo, mire que ya no aparece. Estos comentarios son supremamente útiles para escribir cositas que nosotros queramos entender de todo el diseño del sitio web, de todo el código, pero que no queremos que se visualice dentro del el sitio web. Voy a volver
a seleccionar esta etiqueta y voy a ocultar o resumir y ahí está. Miren ya lo pequeño que hice ese código. Entonces acá me dice, bueno, a partir de aquí siguen las imágenes. Vamos a introducir una imagen, por ejemplo. Le voy a dar Enter, creo una nueva división, div, o lo puedo hacer al contrario, entonces puedo hacer primero div, con el mayor que, tabular, ya me creó la etiqueta de apertura y de cierre. Ahora lo que sigue es un enter. Dentro de ese enter voy a crear una imagen y me voy para las etiquetas. ¿Cómo es que las etiquetas de imagen? Vamos a ver, aquí dice, vea, la etiqueta de imagen es esta. Pero dice que requiere el atributo search, de buscar, que indica la ruta en la que se encuentra la imagen. Interesante. Entonces voy a escribir, abro etiqueta, abro corchetes angulares, escribo abro corchetes angulares, escribo la abreviatura de imagen, luego un espacio, search, de buscar, abreviado, SRC, le doy igual, profe, pero es que a mí se me olvida esa etiqueta, ese nombre. Entonces me voy para el documento de etiquetas. A ver si aquí hay una etiqueta para imagen. Sí, véala acá. Imagen, search, igual, abro comillas, busco la imagen y cierro allí un button, o sea, que se ubique en la parte superior. Qué bacano. Entonces me voy para acá, abro comillas y le doy a examinar. Él automáticamente me está sacando estos mensajes. Entonces le doy a examinar, busco la imagen, vamos a buscar una imagencita interesante que yo quiera subir allí. Por ejemplo, esta, aquí, esta imagencita, no, este banner, lo voy a dar a aceptar y ahí ya me lo subió. Listo. Si yo le doy clic acá afuera, espero que cargue y en un segundito ya aparece. Pero ¿por qué no aparece, hombre, la imagen? Qué tan raro. Aparece así como un cuadrito. ¿Qué pasa? Que aquí abrimos la etiqueta y no la hemos cerrado. Entonces cerrémosla. Slash y cerramos etiqueta. Ahora sí, ya debe aparecer la imagen en la parte inferior. Véala ahí. Profe, pero esa imagen está muy estallada, está gigante a comparación de arriba. No, eso se va a ver muy feo. Pues vamos a ver cómo se ve. Entonces vamos para F12. Me va a pedir que guarde los cambios. Claro, tiene asterisco. Voy a guardar. Y, bueno, aquí se está visualizando la imagen. Vamos a ver en la parte inferior. Luego aparece un texto. Ahí está el texto. Y aparece esa imagen. Se ve muy estallada. No se está viendo completa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar que se vea al 100%. Entonces, antes de la etiqueta de cierre, vamos a escribir with igual. Abro comillas y la cierro. Me devuelvo ahí donde está dentro de las comillas y escribo que se vea al 100%. Mire que ahora sí se ve la imagen al 100%. Mire qué fantasía, muchachos. Le doy guardar, control S. Ahora sí Profe, le doy F12 y profe, visualizo y en la parte final ya está la imagen bien aplicadita. Entonces voy a terminar de guardar, de grabar para despejar inquietudes. En esta parte, en la anterior, el alt es para declarar la altura y la anchura. Pero como no estoy diciéndole que tenga una altura específica para que tenga la altura que corresponde de la imagen, pues, y no se me deforme, entonces lo voy a dejar así. Pero yo podría escribir el alt antes del width, ¿sí? Entonces voy a escribir dentro del código alt, o sea, la altura, igual, abro comillas y cierro comillas, doy un espaciado y dentro de las comillas escribo a un 30%. Vamos a ver a un 30% qué sucede. Le doy al 30% y listo. Vamos a ver qué sucedió acá.
aquí, le damos guardar, control S y ya está. Parece que no hay nada, que no pasó nada. ¿Por qué? Porque no es tan, ahí es donde estamos corroborando que la altura no es tan relevante. Así pongamos un 10%. 10%, darle clic afuera, fíjense que no sucede nada, no sucede nada. Entonces, por esa razón, yo a veces o lo dejo sin poner nada acá en la información o quito esa información, porque la que más me interesa es width, que se acomode al total de la página, o sea, proporcionalmente al tamaño del sitio web. ¿Sí? Ahora, fíjense que yo aquí estoy en la sección de diseño y dentro de diseño yo ya puedo ver otras cositas que son importantes. Ah, mira, vea que se dividen. Aquí vemos como un espacio punteado y ese espacio punteado es la división. Ese es el espacio punteado, la división. Si yo hubiera creado eso sin el div, lo vamos a ver acá, vamos a eliminar ese div y vamos a eliminar este div, el de apertura y el de cierre, listo. Dar clic afuera. Mire que ya el espacio punteado se quitó. En cambio, con el punteado me sirve más para tener mayor control de ese texto. ¿Sí? Por eso es tan importante meter los elementos dentro del div. Div de inicio, de apertura y div de salida. Ahí está, el de salida y control Z, el de apertura. ¿Dónde está? Div de apertura, ahí está. Ahora sí, mire que ya se ve. Mire la imagen, está dentro de un div, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo selecciono un elemento desde acá, vamos a ver qué sucede en DOM. Mire que en DOM, perdón, ya me está ubicando la imagen. Ah, es que esa imagen está dentro de un div y ese div está dentro de body. Y si este texto, es un párrafo que está dentro de un div y ese div está dentro de body. Ese body está dentro de la estructura HTML. Ah, comprendo. Y eso también me lo muestra en esta parte de abajo, en la parte de migas de pan. Ahora, expando propiedades. Vamos a ver qué hacemos con propiedades. Vamos a ver esta imagen. Yo la selecciono acá, con darle clic acá. Ojo que estoy en la vista de diseño. La selecciono acá y mire que él me da todas las características de esa imagen. Esa imagen está ubicada en esta carpeta. Es al 100%, está al 100% y listo. Si la quieres editar, la puedes editar en Photoshop. Recuerden, muchachos, la edición de las imágenes, que eran los tipos de archivos y los editores. Como es una extensión .jpg, yo le dije que esos JPG los editara en Photoshop. Por esa razón, me aparece aquí que si lo quiero editar en Photoshop, esa imagen, ¿sí? ¿Sí? Esa es otra imagen JPG. Está en Photoshop, para editar en Photoshop. ¿Listo? Ahora voy a ocultar esto, que está muy largo, y mire que ya la barra deslizadora ya empieza a verse larga, entonces la voy a resumir. Mucho mejor. Si quiero resumir esta dirección, también la puedo resumir, aunque no es tan necesario porque, como es corta, él dice, no, pues para que si es tan corta, no es necesario. Listo, y además es para párrafos. ¿Qué más necesitamos saber, muchachos? Por último, guardar. Vamos a guardar, vamos a hacer como si nunca hubiéramos guardado este documento. Shift Control S, guardar como. Para guardar necesitamos que tengan clarísimo que hay que guardar en un lugar específico. Por ejemplo, en esta carpeta de música yo no tengo ningún elemento. Voy a ponerlo acá. Ustedes pueden guardarlo en el escritorio o en la carpeta de Dreamweaver, de ciberlenguajes. Voy a crear aquí una nueva carpeta. Esa nueva carpeta se va a llamar Proyecto 01. Proyecto 01. ¿Sí? Dentro de ese proyecto deben tener ustedes varias carpetas. ¿Cuáles son las carpetas que por general siempre dentro de un sitio web tenemos? Vamos a nombrarlo index. Vamos a nombrarlo index.html y lo voy a guardar ahí dentro del proyecto 1. A guardar ahí. ¿Desea actualizar los vínculos? Le digo sí. Ahí ya me quedaron actualizados.
todos los vínculos. Ahora sí, listo. Entonces, fíjense que este proyecto lo puedo buscar acá. Escritorio, en este equipo, disco local, usuarios, esto debe ser público, music, y ahí dentro de music, ya está, claro que entonces no debe ser dentro de usuarios, debe ser dentro de Windows, ok. Se me va a perder. Documentos, Adobe, vamos a ver si dentro de Adobe, vamos a guardarlo dentro de Adobe. Voy a seleccionar el explorador de Windows Media, busco en música y voy a seleccionar este. Control C, lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de, habíamos dicho dentro de documentos. En documentos voy a poner una nueva carpeta. Este, proyecto 1. Fíjense que aquí todavía no aparece. Pero cuando yo le doy clic acá y actualizo, mire que voy a actualizar con F5. Ahí dentro de Documents, Public, Documents, After, me está apareciendo. Bueno, esta partecita, para no tardarlos más por la hora, se las voy a explicar la próxima clase, que es importantísimo que tengamos todo nuestro proyecto dentro de carpetas. Y en la carpeta de proyecto debe estar el archivo en HTML. Para ver si esto es un HTML, yo le puedo dar vista, puedo activar detalles, y ahí ya en la parte derecha me dice que eso es un documento .html. Pero yo quiero ver las extensiones, la extensión. Entonces le voy a dar ver, vista, acá, vista. Sale aceptar, ampliar, perdón, vista, y le voy a dar acá, extensiones de nombre de archivo. En vista, extensiones de nombre de archivo. Lo cliqueo y mire que ya me aparece con .html. Es muy importante que ustedes tengan dentro de sus navegadores de Windows esa opción activada de vista de extensión para poder ver de qué formato es cada archivo que ustedes tienen. Ahora, vamos aquí dentro. Como aquí está grabado el proyecto, voy a darle crear una nueva carpeta. Las carpetas esenciales que siempre deben estar dentro de cada proyecto de sitio web es imagen, esa es la primera carpeta, y ahí vamos a contener todas las imágenes. Un documento, otra carpeta que se llame de PHP, documentos en PHP, otra que es de documentos para guardar PDFs y documentos, entonces doc, otra imagen, chicos, recuerden estas carpetas, otra carpeta que se llame multimedia o media, aquí vamos a guardar todo lo que son multimedias, videos, audios, todo esto, y otra carpeta que se llame JavaScript, que es para las animaciones. Entonces siempre debemos tener nuestro proyecto de una manera ordenada, que dentro de este proyecto esté todo bien discriminadito cada una de las carpetas. Así vamos a poder ingresar dentro de cada una y guardar los elementos que corresponden según su categoría, su carpeta. ¿Listo? Vamos a ver si aquí ya me lo muestra dentro de Documents. No, eso no está. Eso debe estar, yo quería mostrarles a ustedes dentro de este equipo, a ver si elementos de escritorio, o sea, vamos a ponerlo dentro de escritorio, esa carpeta, mejor. A cortar y la va a pegar en escritorio. Muy bien. Listo, ahí está, la carpeta prueba y proyecto 1. Aquí nos damos cuenta, si yo actualizo, ya aparece elementos de escritorio, prueba y proyecto 1. Dentro de proyecto 1 ya está el index, está el PHP y media. Ahora, entonces, dentro de media debo poner
estas imágenes, ¿sí? Fijémonos. Vamos a abrir un nuevo documento, un nuevo de texto, y vamos a buscar la carpeta de ciberlenguajes de Weaver y vamos a ver estos sitios web, ¿no? Es mía, esta imagen, la que necesitamos tener aquí dentro de Proyecto 1, imágenes. Lo voy a arrastrar acá, cancelar, voy a copiar primero más bien. Ya quedó pegada acá. Listo, ya quedó pegada y acá. Para ver si, para corroborar, entonces cambio la vista previa a iconos grandes y veo que sí es la misma imagen. Listo, imágenes. Vamos a copiar y pegar la otra estructura de sitios web. Esta. Listo. Voy a seleccionar, la voy a copiar o control C y control V y ahí está. Me voy para el software y veo que aquí en imágenes está Behance y si actualizo, ya me va a aparecer la otra. Behance, a ver, si actualizo, debe estar Banner. Vamos a verla. Me la está abriendo en Photoshop porque le dije que todas las .jpg las editaba con Photoshop. Pero para que no me la abra con Photoshop, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a crear un nuevo div. Mire pues lo que vamos a hacer acá. Listo, cancelar más bien. Voy a crear acá un nuevo div después de la imagen que acabo de crear. Un div. Cierro. Tabular. Ya, ahí está. Y voy a arrastrar esta imagen después de este div. Ahí ya me la creo. Mire que ya me creó toda la etiqueta de una forma más breve, sin tener yo que escribir, search, etc. Y aquí la voy a pegar dentro de este div. Esta imagen que está dentro de esta etiqueta de div, la voy a correr a un tabular y ya está. Mírela acá. Esta no tiene al 100%. Mire que el tamaño lo tiene como es. Entonces lo que voy a poner es aquí al 100%. Voy a eliminar esa información que decía antes. Por ejemplo, de alt, altura y anchura. Listo. Y ahora sí se me autoajusta. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Esta es la final. Esa es esta. De hecho, si yo la selecciono aquí acá, en esta parte del diseño, se me selecciona esta. Luego, ¿cuál va a seguir? La del escritorio, la pequeña, la del banner. Vamos a ver esta. Selecciono y ahí selecciona esta en la parte de código. Selecciona el texto, sigo subiendo. Ahí está seleccionado el texto en la parte izquierda. Él automáticamente se expande cuando yo hago ese movimiento. Y luego selecciona la otra parte que es la parte de arriba. El mismo diseño. De hecho, podríamos crear podríamos hacerlo al contrario. Vamos a abrir esta. Voy a seleccionar. Selecciono. Copiar y la llevo a la misma carpeta donde estoy sustrayendo, pegar. Aquí voy a suprimir esta. Ahora está siendo usada. Listo, muy bien. Y me voy a ir para el software. Aquí está. Actualizo. La ventana de propiedades se descolapsó. Se desacopló, perdón. Ahora sí. Y voy a actualizar en esta parte. Ahí ya está el otro. Voy a cambiar esta imagen, la de abajo, para que noten la diferencia. La voy a cambiar y la voy a poner. Pero ¿cómo sé si esta es una y cuál es la otra? Pues eso lo puedo ver por Doom. No, así por Doom. Creo que sí por Doom. Pero eso es ya cuando están allá. Pero voy a
a introducir dentro de este zip, perdón, aquí, la arrastro, corto ese fragmento de código, control X, lo meto dentro de este div, control V, tabular, y le quito el anchura y voy a poner un 100% para que se me adapte, porque miren chicos que no se me ha adaptado, tenía que mover con la barra espaciadora. Ahora sí, primero está esta imagen que fue la nueva que acabé de ingresar, esta nueva, esta primera. Luego está el banner, aquí lo selecciono, ahí está. Luego está el párrafo y luego está la otra imagen, que es esta. Chicos, esto es un ejemplo para mostrarles a ustedes que nosotros debemos tener todo el proyecto contenido dentro de un mismo sitio, en una misma parte. ¿Para qué? Para que el sitio web quede, voy a guardar Shift Control S, para que el sitio web quede bien ordenadito y llame a los elementos, porque si no los va a llamar de diferentes partes y el proyecto no va a quedar regado. Entonces aquí lo voy a guardar. Index.html me va a decir que si reemplazo, que si sobrescribo, le digo que sí, listo, ya todos los vínculos está ahí, todo está almacenado dentro de esa carpeta, de este. Listo, bueno muchachos, eso es todo por hoy. Yo creo que vamos a llamar a lista